Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidráulica básica. Continuando con el video anterior de ecuación de la energía, primera parte. Aquí haremos la segunda parte y la conclusión del tema. Debemos tener presente, retomemos algunos conceptos del video anterior. La forma en cómo se explica el movimiento de una masa fluida se hace mediante la consideración de tres tipos de energía, la cual, bueno, ya vimos que se puede representar como una altura. Esas son la energía potencial o distancia que tiene respecto a un eje de referencia esa masa fluida, la energía cinética, propiamente desarrollada por la velocidad que tiene el fluido elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Este es un concepto que es bastante útil comprender mejor, habiendo entendido qué entendemos por la ecuación de continuidad, y la energía de presión, la cual también ya previamente explicamos que se deriva en parte de la ecuación fundamental de la hidrostática, en la cual pues la altura puede representar una cierta magnitud de presión, pero también podemos concebir esa altura como la posible que puede alcanzar esa masa líquida en análisis. Bien, antes del enunciamiento de la ecuación de la energía, ya se había establecido un teorema que explicaba los tres tipos de energía que se sumaban a la hora de evaluar el movimiento de un fluido. Se debe a Bernoulli con su teorema, el teorema de Bernoulli, que establece que la cantidad de energía total que mueve una masa líquida se puede explicar por la suma de tres tipos de energías, y esa suma nos da un valor constante. Esto permitiría, por ejemplo, explicar si, por ejemplo, al moverse el flujo en una tubería y al cambiar su energía potencial, dado que la tubería tal vez no cuente con la misma elevación que tenía en el punto anterior, esa variación de energía potencial se compensa por otro tipo de energía que es la que está involucrada en el movimiento, que puede ser cinética o puede ser de presión. En tramos cortos, y esto es importante acotarlo, es decir, tramos cortos de tuberías, el teorema de Bernoulli permite resolver ciertos problemas, y de hecho la aplicación del teorema de Bernoulli pues nos permite obtener muchas soluciones prácticas para, por ejemplo, evaluar el gasto en un orificio, el gasto en un vertedor y algunos otros problemas en donde es necesario plantear cuánta cantidad de energía hay en un punto y cuánta cantidad de energía hay en otro. Sin embargo, y aquí es importante hacer, por eso esta parte de constante tiene un asterisco, lo que aquí estamos nosotros señalando es que en la realidad esa cantidad de energía que existe en un fluido se va a transformar en otro tipo de energía que ya no es aprovechable al movimiento. En hidráulica, esas pérdidas o transformaciones, propiamente sería el nombre correcto, esas transformaciones de energía que no se aprovechan ya al movimiento, son pérdidas. Entonces, si retomamos ese concepto de que la energía total en un punto es la suma de estos tres tipos de energía, eso nos puede evaluar la energía en un punto específico. En un flujo real, cuando el agua se mueve, por ejemplo, de un punto 1 a un punto 2, siempre lo hará planteando que irá del punto de mayor energía al de menor energía. Aquí, por ejemplo, lo que estamos indicando es que en el flujo real, la energía que hay en el punto 1, que es donde se origina, por así decirlo, o de donde viene el movimiento, con respecto al punto 2, que es hacia donde va o hacia donde se encuentra ahora nuestro análisis, esa cantidad de energía va a ser menor. Para poder compensar esta igualdad es necesario sumar toda esa energía que se perdió para mover el flujo. Ahora, muchos de los problemas de hidráulica se enfocan principalmente en evaluar adecuadamente estas pérdidas de energía. Aquí a lo mejor puede sonar un poco contradictorio porque por un lado Bernoulli planteaba que el movimiento de las partículas de las masas líquidas se explicaba como la suma de tres tipos de energía, lo cual es cierto y eso se va a conservar. Sin embargo, lo que en la realidad va a ocurrir es que
el agua se mueve del punto de donde hay mayor energía a donde hay menor energía. Y esa pérdida de energía es la causante de por qué en algunos puntos ya no es posible que se establezca el flujo. Y por ello, para poder establecer una igualdad y ya propiamente hablar de la ecuación de la energía, tenemos que plantear que la ecuación de la energía nos establece que entre dos puntos de análisis siempre fluirá de donde hay mayor energía a menor energía. Aquí, por ejemplo, si esto desapareciera, pero yo sé que esto es menor a esto de acá, esta igualdad no se podría cumplir. Entonces, es importante señalar cuáles son las pérdidas de energía. ¿Qué estoy planteando aquí? Bueno, la energía en 1, que es la suma de Z1, B1 al cuadrado sobre 2G más P1 sobre gamma, es igual a la energía en 2, es decir, otro punto de análisis que tendrá su Z2, su B al cuadrado 2 sobre 2G y su P subíndice 2 sobre gamma, más una pérdida de energía que va del punto 1 al punto 2. Eso es básicamente lo que nos plantea. Y esta ya es propiamente la ecuación de la energía. Ahora bien, como les comentaba, en algunos problemas de ingeniería nos conviene omitir esas pérdidas de energía para simplificar la solución de algunos problemas. Más adelante se explicará un poco más el origen de esas pérdidas, pero por ahora podemos establecer que ciertos problemas se pueden resolver de manera muy simple si consideramos que esas pérdidas de energía no existen, aunque en la realidad sí existen. Pero bueno, debemos de comenzar poco a poco asimilando estos conceptos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio pensando que la ecuación de la energía la podemos plantear entre dos puntos, de tal manera que no hay pérdidas de energía. No hay pérdidas de energía entre un punto 1 y un punto 2. Se va a seguir cumpliendo lo que el teorema de Bernoulli dice, que cada energía total es la suma de tres tipos de energía. Entonces, desarrollando un poco más los términos, pues tenemos estos tres elementos: potencial, cinético, presión. Potencial, cinético, presión, en dos puntos distintos. Vamos a considerar este ejercicio en donde tenemos un tanque elevado que tiene un cierto nivel de agua, sobre la cual se extrae una tubería que lleva este desarrollo hasta otro punto. Y nosotros querríamos evaluar cuál es la carga de presión o cuánta energía de presión hay en el punto 2, siendo que hay ciertos datos conocidos. Recuerden lo que dice el teorema de Bernoulli, que en cualquier punto de análisis la suma de los tres tipos de energía nos da la energía total. Entonces en 1, que nuestro punto de análisis sería este, tiene una posición con respecto a un eje de referencia, es decir, tiene su Z1. Y al mismo tiempo ese flujo, al moverse, porque estamos ubicándonos en el punto donde se extrae de este depósito, pues ya tiene una energía cinética, una velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Pero aquí, ojo aquí, la cantidad de energía de presión va a quedar valorada por el nivel de agua que tiene por encima de donde se está tomando el agua. Recuerden sus apuntes cuando estábamos hablando del análisis de una cortina de mampostería que estaba conteniendo agua, la distribución de presiones y la cantidad de presión que habría en el fondo. Bueno, aquí tenemos una cierta altura H1 con respecto a este sitio, que es donde lo estamos analizando. No es con respecto al eje de referencias, porque el eje de referencia es arbitrario. Bueno, la palabra arbitrario a veces es un poco confusa, pero más bien lo que quiere decir es que es una convención que nosotros vamos a manejar. La energía de presión queda evaluado por el cociente de la presión entre el peso específico. ¿Qué presión? La presión hidrostática. ¿Y qué presión hidrostática? Aquella propia por la altura de agua por encima de mi punto de análisis. Entonces, podemos evaluar estos tres tipos de energía en este punto en particular. Tal vez aquí podemos medir la velocidad, acá sabemos qué altura tiene con respecto a un eje de referencia, y acá sabemos qué altura tiene el nivel del agua en el punto donde estamos tomando el líquido. Y lo que deseamos hacer es ver, cuando transita a lo largo de esta tubería, en este otro punto, cuánta cantidad de energía de presión hay en este otro punto. Recuerden, los tres tipos de energía se suman, y si establecemos que en 1 y en 2 no hay pérdidas de energía,
la energía total en 1 va a ser igual a la energía total en 2. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando que es el mismo tipo de conducto, es decir, que tiene el mismo diámetro, recordemos la ecuación de continuidad, entonces al tener el mismo diámetro tiene la misma área transversal y por tanto si conducimos el mismo gasto, la velocidad va a ser la misma. Entonces la energía cinética en este caso, en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. Lo que va a variar ahora va a ser la energía potencial en Z1 y en Z2. ¿Dónde es mayor? Pues acá, porque es un punto más elevado, aquí es menor. Pero aquí hay un valor de presión hidrostática, acá habrá un valor mayor. Esto es lo que nos está estableciendo la ecuación de la energía si es que no hay pérdidas, que la suma total de energías en este punto es igual a la suma total de energías en este punto. Ojo aquí, y lo repito, no estamos diciendo que todas las energías sean iguales. Recuerden, es la suma de 3 tipos de energía, la totalidad se debe cumplir como igual, pero en este caso la composición de las partes puede variar. Ya dijimos, si es el mismo conducto y es el mismo diámetro, la velocidad no tendría por qué variar, pero los demás sí pueden cambiar. Entonces, dándole valores a nuestro ejercicio, pues tenemos estos datos. Aquí ya no me voy a detener demasiado, aquí ya ustedes lo pueden desarrollar. Estos son los datos con los que contamos: un nivel de agua por encima de la toma de 2 metros, una velocidad del flujo de 1 metro, mismo diámetro, entonces aquí abajo debe tener la misma velocidad, una posición con respecto al eje de referencia de 15 metros en 1 y de 2 metros en 2. ¿Qué valor tiene la energía de presión acá? Bueno, pues ¿cómo lo vamos a resolver? Debemos evaluar cuánta energía total hay en 1, en este lugar, y cuánta energía total hay en 2. Si establecemos que la energía en 1 es igual a la energía en 2, porque no tomamos en cuenta las pérdidas, conocemos ya Z en 1 y Z en 2, la velocidad en 1 y la velocidad en 2. La presión en 1, habría que despejar la presión en 2. Y bueno, aquí tenemos ya básicamente el último desarrollo que les he comentado. Establecemos energía total en 1, potencial, cinética y presión, y aquí los evaluamos. Recuerden ser congruentes con las unidades. Aquí ya no se las puse, pero acuérdense que son metros sobre segundo al cuadrado. Acá, bueno, ya no lo estoy desglosando porque estamos hablando de agua, pero pues estamos diciendo que tiene esa altura de 2 metros. Y eso es conveniente, muchas veces manejar la presión en términos de altura del líquido sobre el cual estamos hablando nos permite entender mejor si podemos elevar o no ese líquido a esa altura. En 2 tenemos un desarrollo similar. Establecemos que pues si la energía en 1 es igual a la energía en 2, por lo tanto despejamos el término que no conocemos. Aquí, bueno, pasamos todo de un lado lo que conocemos y del otro lado lo que no. Aquí, importante, las energías cinéticas en 1 y en 2 se cancelan porque pues tienen el mismo valor, solamente que en puntos distintos. Por eso queda aquí ese valor en 0. Entonces 15 queda la energía potencial en 1, 2 la energía potencial en 2, tiene signo negativo porque lo despejamos. Y el valor que conocemos es la energía de presión en 1, que es igual toda la suma de todos estos valores a la energía de presión en 2. Entonces la energía de presión en 2 es de 13 metros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en un diseño de ingeniería civil? Bueno, la implicación más importante que puede tener es que a lo mejor la tubería que yo necesito colocar en este punto debe tener mayor rigidez, mayor robustez para poder contener esta enorme presión hidrostática e hidrodinámica que puede estar encima de ella. Y no podría poner cualquier tubería, tendría que poner una tubería cuya tensión circunferencial pudiera ser lo suficientemente fuerte para soportar estos valores. Bueno, este fue un ejemplo muy simple de introducción. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Esto concluye la parte de ecuación de la energía y nos vemos pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.